Buenos días. Hoy, 7 de diciembre del 2025, fecha en la que conmemoramos el 129 aniversario de la muerte de Antonio Maceo. En honor a él ya hicimos un pequeño programa anterior y vamos también a utilizar algunas palabras de Maceo para que quede claro cuál era su pensamiento político en todos los aspectos. El porvenir de Cuba le pertenece a un pueblo entero y no tenemos derecho a disponer de él en discordia con sus intereses políticos sociales. Bueno, en la guerra de los 10 años todos sabemos, los que estudiamos un poquito de historia de Cuba, que terminó con una serie de discordias y una serie de, bueno, de deposición del presidente electo, Carlos Manuel de Céspedes, la toma del poder por un gobierno provisional, una serie de aspectos, al final la traición del Sanjón, y entonces siempre hubo una discusión grande entre si debían mandar el ejército o debían mandar el presidente electo, la parte civil. Y Maceo fue partidario que durante el periodo de guerra mandara los militares. Y eso fue lo que se reflejó en la guerra del 95. Durante el periodo de guerra, aunque había un gobierno provisional, quien decidía las acciones de guerra eran los militares, y es lo lógico, ¿no? Porque en la guerra de los 10 años había que esperar que el gobierno dijera que hicieran esto, que atacaran tal cuartel o que hicieran. No, estamos en guerra. En guerra los militares son los que ponen las acciones, lo que deciden las acciones de combate. Pero llegó la paz. Y entonces algunas personas, y no voy a mencionar nombres porque había personas muy ilustres en esto, decían que Cuba necesitaba un gobierno firme, fuerte, poderoso, que decidiera lo que había que hacer y que los demás simplemente obedecieran. Y ahí entonces también de Martí, en su famosa carta a Gómez, que ya hablamos de ella en un programa anterior, le decía, no se fundan pueblos general como se diría en ejército, no con la obediencia ciega. Las personas tienen que pensar, tienen que decidir, tienen que participar en el gobierno, hay derecho a opinar diferente, hay derecho a criterios diferentes. Y entonces Maceo dice, el porvenir de Cuba le pertenece a un pueblo entero y no tenemos derecho a disponer de él en discordia con sus intereses políticos sociales. Es decir, el porvenir de Cuba es de todo el pueblo y nadie puede llegar a decirle al pueblo lo que tiene que hacer. Es el pueblo el que dice lo que tiene que hacer. Eso es una democracia, lo otro es una dictadura. Dice Maceo también, nuestras aspiraciones son amplias y en ellas caben todos los hombres, cualquiera que sea su modo de pensar y el juicio que formen de las cosas. Tolerancia, no. Aceptación de las diferencias. Aceptar que personas pueden pensar diferente y pueden tener derecho también a expresarse diferente. Aceptar que no todos pensamos igual y aceptar el derecho a todos a pensar como quieren. Eso era el criterio de Maceo. Y desde luego también el de Martí, ya eso hemos hablado. Decía Maceo, los imperios fundados por la tiranía y sostenidos por la fuerza y el terror deben caer con el estrépito de los cataclismos geológicos. Palabras fuertes, los imperios fundados por la tiranía, es decir, por la opinión de un grupo de personas o una persona, y los demás a obedecer, a hacer lo que yo digo, y que están sostenidos por la fuerza y el terror, reprimiendo a los demás, como ejército, con policía en la calle, con movimiento, eso deben caer. ¿Cómo deben caer? Con el estrépito de los cataclismos geológicos. Y desgraciadamente el estrépito de los cataclismos geológicos arrastra a muchas personas, destruye muchas cosas, pero ante un imperio fundado por la tiranía y sostenido por la fuerza y el terror, no hay otra alternativa, y lo dijo Maceo, que un cataclismo geológico. Y Maceo dijo, la libertad se conquista con el filo del machete, no se pide. Mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos. Esta es una frase muy conocida de Maceo. Yo diría que una de las dos frases más conocidas de Maceo. Esta y aquella esa sería la vez que pondría al lado de españoles, como materia al lado de españoles. Son dos frases de Maceo muy conocidas. Pero las demás que hemos visto hoy, que vimos en el programa anterior, son también frases reales de Maceo y que muestran el pensamiento político. Estas dos últimas lo único que dicen es, yo quiero que Cuba sea independiente y hay que hacer todo lo necesario para obtenerlo. Y si es necesario es el filo del machete, pues hacerlo. Porque mendigar derechos, pedir de rodillas que me den mis derechos, eso es propio de cobardes incapaces de ejecutarlo. Antonio Maceo. Muchas gracias, mis amigos, y hasta el próximo.